Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última clase, podríamos decir, del libro de Apocalipsis, em, por lo menos por este tiempo. Así que hoy vamos a estar viendo los dos últimos capítulos, capítulo 21 y 22. Y vamos a orar antes de comenzar. Señor, en esta hora colocamos nuestro corazón y nuestros ojos, nuestra mirada en vos, Señor. Que sos quien está sentado en el trono y te damos toda la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por toda esta palabra que hemos compartido en este tiempo y gracias porque tu promesa es que tu palabra es fiel y verdadera y que la palabra que vos envías no vuelve a ti vacía, sino que da el fruto para la cual vos la enviaste. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esos frutos que quizás no vemos aún, pero que serán traídos delante de tu presencia. Te bendecimos y te entregamos en este tiempo. Toma tu lugar, Señor Jesús, aquí. Te entregamos todo este tiempo a vos, Señor, y te pedimos que tú nos hables. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Bueno, y quisiera empezar diciendo que los dos primeros capítulos de la Biblia, en los dos primeros capítulos de Génesis, encontramos que no hay pecado. Y en estos dos últimos libros de la Biblia, de Apocalipsis, capítulos, estos dos últimos capítulos, encontramos que no hay pecado. Así que se cumple la palabra, el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo nos limpia, nos perdona, sino que Él quita el pecado del mundo. Y vamos a comenzar con el primer versículo del capítulo 21. Nos habla de que las primeras cosas pasarán. Todo esto que vemos ahora, el tiempo actual que vivimos, va a pasar y comenzará un tiempo nuevo. Y dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Así que la palabra nos confirma que Dios va a restaurar todas las cosas. Y esta tierra que fue gravemente dañada por el pecado va a ser restaurada durante el milenio. Estuvieron ustedes viendo esto en la clase pasada con Axel. Y será llena del conocimiento y de la gloria del Señor, como fue en el principio de todas las cosas. Después se nos dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Se nos dice acá en la palabra que esta nueva Jerusalén será santa, totalmente santa. No habrá pecado, inmundicia, abominación que entre en ella. Y que es una ciudad que proviene directamente de Dios y que fue diseñada por Dios mismo. Ahí ustedes tienen una referencia bíblica de Hebreos capítulo 12. Yo voy a estar leyendo desde el 18, pero la referencia dice 22 a 24. Y el autor de Hebreos nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Nos está hablando de aquel monte Sinaí,
cuando estaba lleno de la gloria y de la presencia del Señor. Cuán terrible se veía. Y el autor de Hebreos dice, ustedes no se han acercado a este monte que se podía tocar, sino que dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hecho perfecto, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que acá nos muestra esta ciudad impresionante y dentro de todo lo que viene diciendo el autor de Hebreos, dice, ustedes por la sangre del Cordero, por la obra de Jesús en la cruz, ahora se han acercado a esa ciudad celestial. La nueva Jerusalén que nos habla este capítulo va a sustituir a la vieja Babilonia. Y dice aquí la palabra que la Nueva Jerusalén es descrita como una esposa ataviada para su marido. O sea, como una novia que se ha preparado o ha sido preparada para la boda. Y fíjense que el diseño original de Dios consiste justamente en una ciudad que vendrá del cielo, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad, como decía, es diseñada por Dios y de hecho se nos dice que las cosas terrenales son sombra de las celestiales y cuando a Moisés se le ordena construir el tabernáculo, el Señor le dice que lo copie del tabernáculo celestial. Así que el diseño original de Dios es esta ciudad santa de Jerusalén que vendrá del cielo, la nueva Jerusalén, y la esposa del Cordero, el que era, el que es y el que ha de venir. Y fíjense este contraste con el diseño o la copia que Satanás intentó. Satanás trató de imitar el proyecto de Dios, pero no con una ciudad que desciende del cielo, sino con una ciudad que sube del abismo, del mismo infierno. Dice, madre de todas las abominaciones de la tierra, la gran Babilonia. También es una mujer vestida como prostituta, la gran ramera, traída por la bestia, y dice la palabra que era y no es y será. También una copia de esta eternidad del Señor, que Él afirma, yo soy, el que era, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Así que tenemos este contraste entre las dos ciudades, las nuevas Jerusalén que desciende del cielo, la gran Babilonia que sube del abismo, dice, y la nueva Jerusalén nos habla de la esposa del Cordero, ¿sí? En cambio, la Babilonia nos habla de todas las abominaciones, de todo aquello que contaminó la tierra y que el Señor termina destruyendo. Seguimos con el versículo 3 y el versículo nos dice que Dios morará con los hombres. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí se nos habla del tabernáculo de Dios, como esta ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, donde mora el Señor, donde está el trono del Señor. Y dice esto tan importante, Dios, el mismo Dios, morará con los hombres, morará con nosotros. Y nosotros seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La comunión de Dios, el Padre y del Hijo con su pueblo será plena en aquel momento, sin limitaciones,
como las que imponía el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y su tabernáculo terrenal. Si conocemos del Antiguo Testamento que la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo y había un velo que separaba para que el sacerdote pudiera entrar allí solamente una vez por año. Pero cuando Jesús muere en la cruz, este velo se rasga y ya no es más necesario. Esto nos está diciendo que ahora podemos acceder libremente a la presencia del Señor. Y toda esta plenitud se completará cuando descienda la Nueva Jerusalén con el Padre mismo y en esta tierra que Él creó, ya restaurada por Jesús en el milenio, va a habitar y vamos a morar, vamos a vivir, habitar juntamente con Él. Y no vamos a tener que acceder a un lugar privado o secreto para estar en la presencia de Dios, sino que la presencia del Señor lo va a llenar todo. O sea que todo el tiempo vamos a estar en su presencia. La plenitud del lugar santísimo va a ser restaurada. Si ustedes recuerdan también en el Edén, dice la palabra que Dios caminaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva. Luego el pecado, la desobediencia, produjo separación entre Adán y Eva y entre Dios, pero ahora esa comunión perfecta e íntima que siempre anheló el Señor tener con sus hijos, con su creación, se da en toda su plenitud por la obra de Jesús en la cruz y todo lo que Él viene haciendo para que esto pueda suceder. Dios cumplirá su máximo deseo que ha tenido durante la historia de la humanidad. Y ese máximo deseo del Padre es estar en intimidad con sus hijos. Parece algo tan simple, parece que debería ser teológicamente más complicado, pero es eso, Dios creando todas las cosas como fruto de esa intimidad tan perfecta e íntima entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y creando a quienes Él puso como corona de la creación en aquel momento para estar en intimidad con ellos. Y recuerdo esta palabra cuando Adán y Eva pecan y el Señor le dice, Dios le dice a Adán, me fui más lejos, Adán, ¿dónde estás? Y quizás podemos ver esta palabra como una especie de reto, ¿no? Pero también podemos pensar en este Padre deseoso de estar con Adán y Eva, pero se habían escondido porque habían pecado y ahora tenían vergüenza. Y es el Señor llamándonos siempre, diciendo, cuando ya apenas tenemos un atisbo de querer separarnos de su presencia, diciéndonos, ¿dónde estás? Esteban, ¿dónde estás? Quiero estar con vos. Señor, nuestra respuesta, quiero estar con vos. Los versículos 4 al 5 nos habla de que en ese momento se terminará el sufrimiento. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice que las primeras cosas pasaron. Nosotros vamos a ser libres de todas las consecuencias del pecado. Todas las consecuencias que vemos hoy del pecado sobre nuestras propias vidas, sobre la humanidad, no van a existir más. Toda nuestra naturaleza caída, debilidad, cuestiones hereditarias, todo entorno adverso, todo desaparecerá, todo esto dejará de existir porque justamente es consecuencia, es fruto del pecado y ahora el Señor lo ha quitado de la tierra. Y se nos dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El Señor afirma esto y dice, el que estaba en el trono, y siempre nos vuelve a llevar la palabra a ese capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Hay un trono establecido y uno sentado en el trono.
es ese mismo Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas, que también afirma, yo hago nuevas todas las cosas, para que no nos quede absolutamente ninguna duda. Y él mismo le dice a Juan, escribilo a esto, ¿sí? No lo olvides, escribilo, porque estas palabras que estoy diciendo son fieles y verdaderas. Y el que hace la promesa es el que está sentado en el trono. Él es soberano, tiene la autoridad para hacer todas estas cosas, ¿sí? Job dice al final del libro, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay cosa que se esconda de ti. Así que más allá de lo que la Biblia nos dice que va a pasar, incluso lo que estemos viviendo hoy en nuestras vidas, el Señor todo lo puede. No hay cosa, detalle de nuestra vida que se esconda de la presencia y del amor de Dios. No es este Dios lejano, sino es este Dios que está sabiendo incluso lo que nosotros mismos no sabemos de nuestras propias vidas. El versículo 6 nos habla que Dios promete dar el agua de vida a todos los que tengan sed. Recordamos aquel encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, ¿sí? Si yo te doy del agua, de este agua, no vas a tener sed jamás. Y el Señor sigue haciendo esa invitación. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y comienza diciendo, hecho está. Y esto nos recuerda a lo que Jesús dijo justo antes de morir en la cruz, consumado es. Fueron sus últimas palabras. Así que la obra de redención en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es la base y el fundamento de todas las promesas que tenemos en el Apocalipsis. Ahora el Señor vuelve a decir, de alguna manera, consumado es, hecho está. Todas estas promesas que tenemos acá, en ese momento van a llegar a su pleno cumplimiento, pero están asentadas en la obra perfecta del Señor Jesús en la cruz. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Nos está diciendo que Él es el origen de todo cuanto existe, el que lo sustenta, y todas las cosas encuentran su meta, su cumplimiento, su final, su consumación en Jesús. Por eso es el alfa y la omega, el principio y el fin. En su gracia, hablando de esto que Él nos da el agua de vida a todos los que tienen sed, su gracia el Señor nos invita a ser partícipes de su glorioso futuro prometido por Dios. O sea, no es un futuro que es relativo, sino que las promesas de Dios, dice la palabra, son en el sí y en el amén. Se cumplen sí o sí. Y en Juan 7, 37 al 38, Jesús dice que estando allá en Jerusalén, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. O sea, no solo el Señor quiere darnos ese agua, sino que al fluir ese agua de vida en nuestras vidas, fluye ese mismo río a través de nuestras vidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El versículo 7 nos habla de hijos y herederos. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto está relacionado con la nueva relación que nosotros llegamos a tener en Cristo Jesús. Dices, hijos y herederos. Por la sangre del Cordero llegamos a ser hijos. Y ahora dice que si hemos vencido, también vamos a heredar todas las cosas. Y recuerdan el pasaje
donde habla el apóstol Pablo y dice que si Él nos reconcilió, si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Así que dice, somos herederos y coherederos junto con Cristo de todas las bendiciones espirituales que Él ha logrado para nuestras vidas y para la gloria del Padre. Es el honor más grande que podemos tener esta relación de hijos y de herederos con el soberano que está sentado en el trono. El versículo 8 también, el 7 nos habla de los que han vencido, de los que son hijos de Dios, pero el versículo 8 nos habla del destino de los que no van a creer o de los que no han creído. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá nos habla de que son bienaventurados y santos, dice la palabra, los que tienen parte en la primera resurrección, porque entonces la segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre ellos. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que estuvieron viendo con Axel la semana pasada. Y ahora vamos al versículo 9, donde se nos habla de que esta nueva Jerusalén desciende del cielo. Y dice, vino entonces a mí, dice Juan, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que en primer lugar se le muestra a Juan la esposa del Cordero, la desposada con el Cordero. Hay un paralelismo entre la forma que comienza este pasaje con la forma en que comienza el pasaje de Apocalipsis 17. Y esto no es simplemente para mostrar un paralelismo, sino que justamente es para acentuar el tremendo contraste que hay entre uno y otro. El capítulo 17 nos habla del juicio de la gran ramera. En cambio, este pasaje nos habla de la gloriosa aparición de la esposa del Cordero. Un contraste tremendo. La iglesia se mostrará en todo su esplendor, aunque la gloria será siempre para el Cordero. Por eso el Señor, el ángel le muestra a Juan la desposada, ataviada, dice, preparada como una novia para el Cordero. Y aquí, como dice la palabra, el Señor prepara a su esposa, a su novia, para que su vestido no tenga una sola arruga. Y este es el momento donde Juan ve esa esposa. Quizás hay muchas arrugas que el Señor aún tiene que planchar de nosotros como iglesia en este momento, pero en ese momento ese vestido será perfecto. Y seguramente es tan impresionante lo que Juan eh, estaba viendo, pero esa gloria que refleja esta esposa del Cordero no es para sí misma, sino que es justamente para el Cordero, porque Él la ganó con su sangre, con su propia sangre. Y Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y los versículos 10 al 11 nos hablan de que Dios manifiesta su gloria en esta nueva Jerusalén que desciende del cielo.
dicen, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice la palabra: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y seguramente a Juan le era muy difícil poder comparar esta gloria de Dios, esta gloria de la esposa y de la Nueva Jerusalén, con algo que exista en la tierra. Así que él simplemente dice, era como una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal, transparente, buscando cosas seguramente de cómo comparar esta gloria que estaba viendo y no poder explicarlo totalmente. Después los versículos 12 al 14 nos hablan de que esta ciudad tiene un muro, 12 puertas y 12 cimientos. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las puertas de la ciudad nos sugieren un camino de entrada. Y Jesús mismo dijo en Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. Es de allí de donde viene Jesús, de donde nace el Mesías. Jesús dice: vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y Romanos 9:4-5, Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y ahora dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que, Señor, acá, y después el Señor a través de Pablo nos está mostrando de dónde viene Jesús. Entonces, estas puertas que dicen que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, nos muestran esta puerta de entrada. En otro pasaje la Biblia nos habla de que fuimos de alguna manera injertados en el olivo verdadero, ¿sí? Los fundamentos tienen que ver con lo que está debajo. Decíamos que las puertas nos sugieren un camino de entrada, pero los cimientos, los fundamentos, tienen que ver con lo que está debajo del edificio y que da estabilidad y permanencia. Efesios 2, 9-22 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que acá nos está hablando de este fundamento, ¿no? De estos cimientos. Apocalipsis dice que estos cimientos tienen el nombre de los 12 apóstoles. O sea que es una combinación de estas dos cosas, ¿no? Los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Los versículos 15 y 17 nos hablan de la medida de la ciudad y de las medidas del muro. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales.
y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Estos 12.000 estadios en nuestra forma de medir son aproximadamente 2.200 kilómetros. Así que en nuestra mente no podemos entender una ciudad que tiene de largo y de ancho y de alto esas medidas, ¿no? Pero el Señor mismo dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Así que es una ciudad que tiene que contener tanto adentro, pero por sobre todo que tiene que habitar la gloria de Dios. Y también este texto nos recuerda al lugar santísimo dentro del templo que construyó Salomón. Primera de Reyes 6:20 dice, este es el primer templo que se construye. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Acá vemos esta especie de cubo también, ¿no? Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Después el 18 al 21 nos habla de los materiales de los que está hecha la ciudad. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Lo vemos aquí a Juan tratando de describir todo esto, ¿no? Pero esta es la forma en que Dios había prometido que edificaría a Israel, y lo hace a través del profeta Isaías en el capítulo 54, 11 al 12. Dice el profeta, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Los versículos 22 al 23 nos hablan de que de esta presencia de Dios perfecta en la Nueva Jerusalén perfecta. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Así que la presencia de Dios es la verdadera causa de la gloria de esta Nueva Jerusalén. No se puede prescindir en la Nueva Jerusalén de la presencia de Dios. Él es la verdadera causa de su gloria. Y cada creyente va a vivir en ella constantemente, como decía hoy, en la presencia de Dios. Su presencia no estará limitada a una parte especial de la ciudad. Es el verdadero templo auténtico y eterno de Dios. Fíjense que en Hebreos 8:5 viene otra vez hablando el autor y dice que las cuales cosas sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿cierto? Como se les advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, y en esto quería que hagamos referencia, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que lo que estaba viendo Moisés era aquello que estaba en el cielo, la ciudad de Dios, y él tuvo que de alguna manera copiar ese formato, ¿sí? Traspasarlo a materiales de esta tierra, para que todo eso que existía en el tabernáculo y el templo
nos lleve a Jesús el Mesías, al Cordero que iba a dar su vida por nosotros y que iba a reinar para siempre. Se cumplirá entonces lo que anunció el profeta Isaías en el 60:19. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Por eso dice que la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es ese sol, esa lumbrera. Fíjense que en Juan se nos dice, Dios es luz. Y después de Jesús, yo soy la luz del mundo. Él es la luz, es esa luz, esa gloria que traspasa todos los muros de la ciudad de la Nueva Jerusalén. 24 al 26 nos hablan de que las naciones llevarán su honor y su gloria a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y acá también se va a cumplir lo que anuncia el profeta Isaías en el libro de Isaías 60, versículo 11. Capítulo 60, 11, dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidas a ti sus reyes. Y nos maravilla la perfección de la palabra de Dios. Tantos años antes de que Jesús el Mesías venga a esta tierra y diera su vida por nosotros, y tantos años antes de que esta palabra profética del Apocalipsis sea comunicada por el Señor a Juan y a la iglesia y hoy a nosotros, ya la boca de este profeta estaba anunciando lo que el mismo Señor iba a decir en el libro de Apocalipsis. Después el 27 nos habla de los habitantes de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando preparaba esto, recordaba esas palabras de Jesús que le dice a los discípulos, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Y por qué es esto? Porque nadie podrá entrar a esa ciudad sin haber creído en la obra redentora de Cristo. Así que es necesario haber creído y estar anotados, inscritos en ese libro de la vida. Y ahora llegamos al capítulo 22 y nos sigue hablando hasta el versículo 5 de la Nueva Jerusalén, pero ahora nos habla del interior de esta Nueva Jerusalén. Va como más hacia el centro de esta ciudad y dice, nos habla del trono de Dios y del Cordero, y que de allí sale un río de agua de vida. El versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río que nos menciona se origina en Dios y fluye desde el trono para dar vida a todo cuanto existe en esta nueva creación de Dios. Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Así que otra vez se cumple la palabra del Señor. El versículo 2 nos habla del árbol de la vida y esto nos recuerda al Génesis, cuando el Señor pone el árbol de la vida en ese huerto del Edén. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que nos sugiere vida abundante.
como que este río va a proveer todo lo necesario para sostener la vida, incluyendo la salud perpetua de las naciones. ¿Sí? Este árbol de vida, dice, las hojas incluso serán para la sanidad de las naciones. Y se va a cumplir otra vez lo anunciado por el profeta Ezequiel. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La perfecta palabra fiel y verdadera del Señor. Los versículos 3 al 5 nos dicen que el trono de Dios y del Cordero estará en la Nueva Jerusalén. No estarán separados de aquella ciudad. Y no habrá más maldición, ni el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Decíamos al principio que la maldad entró en el mundo por causa del pecado, pero en la nueva creación de Dios no va a existir más. Esta soberanía de Dios que Satanás quiso usurpar, ¿sí? Y que el hombre quiso usurpar como poniéndose en lugar de Dios, va a ser restablecida a su legítimo rey, que es el mismo Yeshua, el mismo Señor Jesús. Solo Él puede establecer un gobierno perfecto de paz. Hoy, ¿cuántas veces oramos por la paz en la tierra? Y dice la palabra en el Salmo, oren por la paz de Jerusalén. Pero si bien tenemos que hacer esto, también sabemos por la palabra que no habrá paz hasta que el príncipe de paz venga a reinar. Y solo Él puede obrar paz perfecta en esta tierra. Nosotros en ese momento le vamos a servir y adorar de manera perfecta, porque por eso el Señor nos da un cuerpo glorificado, una mente nueva, la mente de Cristo, para poder servirle en esa nueva creación de manera perfecta. Y dice que veremos su rostro por la eternidad. Esta es una de las cosas que más me impactan de este capítulo. Y primera de Juan 3:2 dice, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice que su nombre, el nombre del Señor, estará en nuestras frentes. O sea que eso habla de que estará incorporada en nuestras vidas el carácter y la naturaleza de Dios, pero no para nuestra gloria, sino otra vez para su gloria. Y dice, el Señor mismo es la lumbrera, Él nos iluminará y reinaremos con Él por la eternidad. Ahora los versículos siguientes nos hablan de que la venida de Jesús está cerca. El tiempo está cercano. Versículos 6 y 7 dicen, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La afirmación del Señor, vengo pronto, se hace 3 veces en este capítulo. Y ahora lo que sigue es una última declaración del apóstol Juan. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Fíjense, él se quiere postrar a los pies del ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y el ángel le dice, adora a Dios. Acá es impresionante esta inmediata reacción del ángel, que hubiera podido decir, bueno, que me adore un ratito y después le digo que está equivocado y que tiene que adorar al Señor, ¿no? Inmediatamente el ángel, en su sencillez y humildad, se identifica a sí mismo como un siervo más,
Por eso dice, consiervo tuyo, de Juan y de cada uno de nosotros, dice. Un mensajero que se identifica como un mensajero que está comunicando la palabra de Dios a Juan. Entonces el ángel inmediatamente desvía la atención de Juan, de él, hacia Jesús, hacia quien es el único que merece toda la gloria y merece ser adorado, hacia Dios. Y esto es un gran principio para nuestras vidas, adorarle solo a Él. Estamos rodeados de la tentación de llenar nuestras vidas con cosas que terminan siendo objeto de adoración y que desplazan al Señor del centro de nuestras vidas. Pero la palabra tan corta dice, adora a Dios, nos recuerda en quién tenemos que poner nuestra mirada cada día, en quién tenemos que poner nuestro corazón y el único frente a quien tenemos que doblar nuestras rodillas, que es Dios. Y el Señor Jesús es el tema central de Apocalipsis, en realidad de todas las escrituras nos llevan a Él. Vuelve a decir los versículos 10 y 11 que el tiempo está cercano y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. No sé si recuerdan a Daniel, en el final del libro de Daniel, el Señor le dice sellar el libro de las profecías, posiblemente por la distancia en el tiempo que había en relación a su cumplimiento. Pero a Juan le dice, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, el tiempo del cumplimiento de estas cosas está cerca y Jesús dice, yo vengo pronto. Y acá esto que dice, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es santo sea santifíquese todavía, es un patrón que van a seguir las personas hasta el cumplimiento de todos los tiempos. Mucha gente, a pesar de todo, no va a creer. Muchos, viendo toda la gloria de Dios, dice el mismo Apocalipsis, no se van a arrepentir de sus maldades, sino que van a blasfemar contra Dios y no van a creer en Él. Y Daniel en el capítulo 12:10 decía justamente esta misma palabra. Dice que al fin de los tiempos muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los que conocen a su Señor y su palabra, al que ha de venir, comprenderán. Y los versículos 12 al 16 nos hablan de este yo soy que viene pronto. Jesús dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Una cosa muy importante es que el propósito de la profecía no es atemorizar a los creyentes, sino justamente desatar esperanza en todos aquellos que estén dispuestos a seguir al Cordero y serle fieles hasta la muerte. Ese es el Señor el que afirma, el que declara y confirma su palabra. Pero también la profecía es una advertencia para quienes quieren ser parte de los nuevos cielos y la nueva tierra, porque hay un precio que pagar, ¿sí? Un precio de santidad, un precio de permanecer en Jesús y perseverar, serles fieles y leales hasta el fin. Jesús declara nuevamente quién es Él.
Así como cuando empezamos a estudiar el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, etc. Él vuelve a identificarse y habla de su propia deidad, diciendo quién es Él. Y una cosa hermosa es que Él dice, yo soy Jesús. Y se vuelve a presentar como ese nombre que le fue puesto con el Padre cuando Él se encarnó y nació por nosotros en Belén, como ese humilde bebé. Y el Padre, el ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. El Señor toma ese nombre y nosotros pasaremos la eternidad centrados en Él, en ese nombre, que no solo es un nombre, sino que implica toda su persona, centrados en Él. Como leíamos hoy en Juan, le vamos a ver tal como Él es. Después dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Esto une a Jesús con el Antiguo Testamento. Él está hablando de David. Y justamente dice que el heredero de David es el que heredará todas las cosas y se sentará en el trono para siempre. Y este heredero es Jesús. Y lo último que dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella es la que aparece antes del amanecer, ¿sí? En el momento más oscuro de la noche. E indica que la luz, o sea, el sol, va a salir pronto, está a punto de aparecer, está a punto de que veamos la luz del sol, de que brille la aurora, ¿sí? Esa aurora que antes de que podamos ver el sol ya resplandece en todo el firmamento. Por eso Jesús se identifica finalmente con esta estrella de la mañana. Y sabemos que todo está cada vez más oscuro, pero justamente por eso también entendemos que cuando aparezca esta estrella de la mañana, está cerca su venida, está cerca la consumación de todas las cosas y nuestra esperanza. El Señor dice, cuando vean estas cosas, levanten su cabeza porque el tiempo de su redención, de salvación está cerca. El Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, cierra con las palabras del profeta Malaquías diciendo que el sol de justicia se levantará con salvación en sus alas. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero para la iglesia termina el Nuevo Testamento diciendo que Jesús mismo de él dice de él, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Es la estrella que vamos a ver en el momento más tenebroso, más oscuro de la humanidad, al mismo Jesús. El versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Otra vez Jesús, ahora por tercera vez, dice, vengo pronto, vengo en breve. Y hay una invitación, dos invitaciones acá. Dice, y el que oye, diga, ven, ¿sí? Ven, Señor Jesús. Hay una invitación a que Jesús vuelva, pero también una invitación de Jesús mismo otra vez a los pecadores a ir a Él. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y esta invitación de Jesús sigue estando en pie para todos los que aún no han creído. El que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Y hay una advertencia final en los versículos 18 al 19. Dice Jesús, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que nadie puede sacar ni agregar nada a esta profecía. Pero tampoco nosotros por temor tenemos que ignorar o negar o dejar de predicar lo que está declarado en estas profecías. Siempre hay cosas difíciles en la palabra, pero la palabra no está para guardarla en secreto, sino justamente le dice a Juan, no selles las palabras de este libro. El Señor se encargó de declararnos esta palabra justamente con el propósito de que los conozcamos más a Él y que conozcamos al que ha de venir y todo lo que va a suceder, para que nuestra espera de Él sea como esperar al novio, esperar al esposo, y no que nos encuentren todos estos eventos, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Y los últimos versículos, 20 y 21, dicen, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. O sea que el resultado final, el fruto final o la consecuencia final de entender la palabra de la profecía de Apocalipsis es clamar con todo nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Si nuestro corazón no puede clamar eso, es porque algo no está bien, algo no estamos conociendo del Dios verdadero. Pero la consecuencia final es que podamos decir, ven, Señor Jesús. Y el 21 termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y siempre es su gracia. Todo esto es únicamente por su gran amor y por su gracia. Así que en esta tarde nosotros cumplimos con ese mandato del Señor y decimos también, sí, ven, Señor Jesús. Amén.